Saludos, amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega nos acompaña el doctor Andrés Marrancini, distinguido jurista dominicano, con quien conversaremos acerca del interesante mundo de las energías renovables y su vinculación con el derecho. Acompáñanos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente va a tratar un tema muy especial desde el punto de vista del derecho. Y es un tema que, fíjate, nunca en los 2 años que tenemos aquí ya en Principalmente no lo habíamos abordado. Y un tema también de una importancia tan capital, tan importante, como lo es el tema energético, pero ahora lo vamos a abordar desde el punto de vista del derecho. Sobre todo viéndolo en la óptica de lo que sería una nueva ola de revolución energética que se está produciendo no solo en República Dominicana, sino a escala mundial, que tiene que ver con la regulación, el marco regulatorio del sistema energético y de esa nueva ola de energía que le llaman energía limpia o energía verde, como son las energías renovables. En República Dominicana se está incipientemente abordando el tema, y para ello hoy precisamente contamos con la presencia de un prestigioso jurista dominicano, el doctor Andrés Marrancini, que se ha dedicado en un bajo perfil al manejo, al estudio y al ejercicio de este tema, que resulta fundamental. Incluso recientemente me leí una obra de uno de los autores ahora mismo más renombrados norteamericanos, Jeremy Rinsky, que habla de la tercera revolución industrial, y uno de los ejes temáticos más importantes que él plantea en esa obra tiene que ver precisamente con la energía renovable. Él dice que el mundo tiene necesariamente que conducirse hacia ese tipo de energía, porque de una u otra manera ya la energía que es impulsada por los que serían los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural, el mismo carbón, son recursos naturales finitos que en un momento determinado se agotarán. Sin embargo, entonces tenemos que ir potenciando la posibilidad de recurrir a esas fuentes alternativas de energía que están en la naturaleza y que además son renovables, como la energía eólica, la energía solar, la energía hidráulica, y también se habla de la energía geotérmica. Y ahí él hace una serie de planteamientos interesantísimos, porque habla de un procomún colaborativo, donde él dice que la gente producirá su propia energía y a su vez la colocará en red y se convertirá en un proveedor también de energía. Pues bien, hoy con Andrés vamos a abordar este tema, que es de sumo interés para la República Dominicana, en razón de que ese es uno de los temas pendientes de solución por el Estado dominicano. Yo no diría que por el Estado, sino por la sociedad dominicana, que es el tema energético, que de una u otra manera ha yugulado el proceso de desarrollo que pudiera ser mucho mayor de República Dominicana. Andrés, un placer tenerte aquí en Principalmente. Bien, Andrés, entrando en materia, desde el punto de vista legislativo, ¿cuáles han sido las, vamos a decir,
los emprendimientos legislativos más importantes tendentes al marco regulatorio de este tipo de emprendimiento en República Dominicana? Sí, podemos decir que el marco regulatorio específico, no el general de la ley de energía, de electricidad, sino el específico de la energía renovable, viene de la ley 57 del año 2007 y su reglamento, que es el 202 del año 2008. A partir de ahí se crea el marco jurídico de la energía renovable en nuestro país, bajo una ley de incentivo a su desarrollo mediante incentivos fiscales, mediante un marco regulatorio. ¿En qué consisten esos incentivos que trae esa ley? Sí, principalmente en la exención de los aranceles a las importaciones de los equipos que sirven para formar esos proyectos, sean solares, eólicos, todos los aerogeneradores, los paneles, los transformadores, todos los vehículos que sean necesarios para la empresa, todo eso está exento del pago de aduana. También principalmente la exención del pago del impuesto sobre la renta durante los 10 años. Eso fue en el 2007 y se limitó hasta el año 2020. Las empresas que sean beneficiadas con una concesión por parte del gobierno, pues estarían exoneradas del pago del impuesto sobre la renta, estarían exoneradas de los impuestos de arancel sobre las importaciones de las máquinas, equipos que traigan para formar el parque. Cuando tú hablas de solares eólicos, sí, quizás sí podemos entrar un poco en la terminología del reglamento y de la ley. ¿A qué tú te refieres específicamente? Bueno, son el parque fotovoltaico solar es el que produce energía a través del sol, mediante placas fotovoltaicas que acumulan energía y lo pasan a través de un generador al sistema. Los eólicos producen energía a través del viento, por molinos, aerogeneradores de viento que al mover sus aspas generan energía y la ingresan al sistema. Son los procesos en ambos, o sea, esa es la energía, vamos a decir, los dos tipos de energía que tenemos como los de mayor propensión a realizarse actualmente para la generación de energía a nivel mundial. Hay otras energías con las mareas, con la misma basura se está generando energía, pero actualmente la de mayor crecimiento y de mayor difusión son la energía fotovoltaica o solar y la energía eólica o de viento. ¿Cómo están concebidos estos beneficios? Me refiero, esto está pensado, esta ley, para que, digamos, un gran emprendimiento de alguien que quiera invertir en esas energías, o digamos los particulares que se sientan motivados a aprovechar de algún modo los avances que ha habido en ese campo, ¿también pueden beneficiarse de esos incentivos? Hay las dos vertientes. Hay unos incentivos para las concesiones de parques de 50 megas, desde 5 hasta 50 megas y más en fotovoltaica. Esas concesiones son las de impuestos sobre la renta, importación, exención total sobre aranceles. A los particulares que quiere poner en su casa o en una industria paneles solares para producir energía, la ley le otorgó en un principio un 75% de exención descontable durante 3 años del impuesto sobre la renta, que luego fue reducido a un 50% durante 3 años. Esa es y la exención de la importación de esos equipos del arancel para los individuales. Se consiguen se hace la solicitud a la Comisión Nacional de Energía, que es el ente regulador, y allí le dan la autorización de exención. Igual cuando se trata de exención para parques ya grandes, pues igualmente se le da una especie de calificación de
dentro de un sistema de régimen especial, que es como una especie de calificación ya para que pueda optar por las exenciones tanto de aranceles como fiscales. Andrés, entonces vamos a suponer una empresa que quiera emprender un tipo de actividad, esta es una actividad empresarial, económica, ¿no? Y que desee, por ejemplo, montar en República Dominicana un parque a eólicos o un parque solar, fotovoltaico. Primero necesita los permisos, claro. Pero obviamente eso no puede realizarse, esa inversión, que debe ser una inversión cuantiosa, sin antes tener asegurado un mercado. Y cómo tú vas a colocar y bajo qué condiciones tú vas a colocar esa energía en el mercado, a qué precio tú vas a colocar el kilowatt hora o el kilovatio, no sé cómo es que se maneja esa parte. Necesita primero tener asegurado la colocación. ¿Con cuál ente del Estado? Por ejemplo, un grupo de empresarios que quieran, primero tienen que dar esos pasos, porque eso además debe hacerse con un contrato, una concesión, que debe contemplar todas esas modalidades, el precio en que lo va a vender, a quién se lo va a vender, quién te lo va a comprar, la producción de ese tipo de energía. Bueno, la ley establece un privilegio para la energía renovable sobre toda la demás energía en cuanto a su compra en el mercado, en cuanto a su colocación en el mercado. No lo sabemos en la práctica porque todavía no hay ningún parque vendiendo en el mercado. Ahora bien, ¿cómo podemos asegurar eso? Realmente en la fase inicial, que es la concesión provisional, pues no se sabe, a ciencia cierta no hay una garantía. Es una fase de estudio preliminar, pero cuando ya se va a la fase subsiguiente, a la definitiva, que explicaré si ustedes lo consideran más detalladamente, sí tiene que haber una carta de una certificación de parte de la Corporación Dominicana de Electricidad en la que dice que estaría en disposición de adquirir la energía que ese parque produzca. Y entonces eso es uno de los requisitos para optar por la concesión ya definitiva. Que la provisional es más bien la posibilidad de realizar los estudios para presentarlo. Y hay un tiempo previsto para la duración de esa concesión provisional. Sí. Para la provisional son 18 meses para que pueda terminar los estudios. Debe iniciarlo antes de los 6 meses y no más de 18. Pero hay la posibilidad de pedir ampliaciones por causa justificada a la misma comisión. Y eso ha sucedido en muchos casos, que se han ampliado esos plazos. Lo que no se cumple son los plazos de otorgamiento realmente, en que deben de ser otorgados por los organismos. Ese ha sido uno de los grandes inconvenientes hacia la inversión, que el proceso se convierte en muy largo, muy tedioso, muy burocrático, y eso hace que muchos inversionistas se resientan a transitar por el proceso, que muchos financiamientos se caigan porque un ente financiero no espera indefinidamente a que pueda estar una concesión cuando tiene diferentes negocios. Estamos hablando de financiamientos que normalmente pueden sobrepasar el orden de los 50, 70 millones de dólares. Entonces son operaciones de mucha importancia. Y cuando no se puede medir el tiempo en que se puede hacer entrega de un proyecto, pues eso causa que los financiamientos se resientan mucho. O sea, que empieza con una mala señal. Sí. Que la y los plazos de la ley son 45 días, pero duran 6 meses. Ya. ¿Tú me entiendes? O sea, se supone que la Superintendencia de Electricidad aprueba la concesión antes de darla, cuando se deposita en la Comisión Nacional de Energía, debe ser enviada a la Superintendencia de Electricidad, que es un organismo técnico para
evaluarla. Y se habla de 45 días, pero los plazos no se cumplen y puede durar 6 meses, puede durar... igual la aprobación de una concesión provisional habla de 45 días y puede durar, uno no sabe. ¿Y Entonces, la ley no tiene algún tipo de mecanismo que le dé la posibilidad a la persona que requiere de esa concesión a que pueda incoar cualquier tipo de emprendimiento, de recursos? Serían vías de carácter administrativo. Ante ese silencio administrativo. No establece sanciones ni vías, serían vías de carácter. Lo único que establece es en caso de que sea rechazada un recurso de reconsideración, pero en que se pasen de los plazos establecidos que nunca lo han cumplido, no hay ningún tipo de vía posible. La ley mantiene un silencio en términos... La ley mantiene un silencio, quizá habrían vías de carácter administrativo, pero imagínense, el que piensa que va a entrar por esa vía piensa que nunca se lo van a aprobar, entonces... porque ya entraría en choque con la autoridad. En choque con la autoridad y tiene pleno poder para aprobar o rechazar. ¿Y de qué manera se relaciona el sistema tradicional energético con el sistema de energías renovables? O sea, ¿cómo coinciden en la práctica ambos sistemas? ¿Cómo se proyectan hacia un fin común? No, bueno, son dos formas de generación, son formas diferentes de generación, lo que varía es la fuente. Una de gas pues produce con gas y entra al sistema, y esta entra igual al sistema. No hay ningún tipo de diferencia, o sea, ambas van a suplir al sistema. Ya empiezan a suplir cuando tienen la concesión definitiva, ¿no? Bueno, cuando tienen la concesión definitiva, le voy a explicar los pasos. Sí, yo creo que sería mejor es importante, explicar cuál es el proceso y más o menos qué conlleva cada proceso. Pues se inicia solicitando a la Comisión Nacional de Energía, es el ente que según la ley 5707 regula el otorgamiento de las concesiones, es decir, autoriza los proyectos bajo los incentivos que establece la ley. El primer paso es solicitar una concesión provisional. Esta es una autorización para iniciar los estudios, las prospecciones, en qué consiste el parque, cuántos megas va a tener, y una descripción para poder, una descripción y dónde va a estar ubicado, las coordenadas ATM, etcétera, de la ubicación donde se va a encontrar. Alguna prueba de que tiene o el título de desarrollo o el acuerdo con los propietarios de los terrenos o una orden judicial ordenando la posibilidad de servidumbre sobre ese terreno que lo establece la ley. Teniendo esos datos, pues se deposita con una carta solicitando a la Comisión Nacional de Energía que le concedan una concesión, que le otorguen una concesión provisional. Eso debiera estar dentro de 45 días, nunca ha estado dentro de 45 días. Si se le otorga, pues se publica en el periódico y esa persona puede iniciar a hacer los estudios, mediciones, pruebas. Los eólicos pues conllevan muchísimas pruebas técnicas, hay que hacer torres para poner en medición el viento y el viento tiene que dar dentro de un rango que sea aprobado técnicamente. Igual la medición de la luz en los lugares donde se están presentando. Bueno, luego que ya se tienen todas esas mediciones y todos los diseños del plano técnico del proyecto, los equipos, sean los aerogeneradores o sean los paneles, se hace una presentación ya para la concesión definitiva dirigida, una carta depositada en la Comisión Nacional de Energía dirigida al presidente de la República, porque el Poder Ejecutivo es quien otorga finalmente la concesión. Entonces eso se pasa por un estudio, hay que acompañarlo ya de prueba de solvencia, hay que acompañarlo de la carta de CDE de que estaría dispuesto a dar el contrato de venta de energía, que se llama, le dicen PPA, Power Purchase Agreement,
contrato de compraventa de energía en español, de que estaría dispuesto a otorgarlo, debe de presentar la corporación, el poder hacia la persona que va a servir de gestor en los trámites, debe presentar un diseño de las maquinarias, debe presentar los estudios de tierra, los flujos, ya una serie de cuestiones técnicas que están descritas por la ley. Eso se pasa a la Superintendencia de Electricidad. La Superintendencia de Electricidad lo estudia, si no tiene una objeción, no tiene objeción, lo devuelve a la Comisión Nacional de Energía. La Comisión Nacional de Energía lo estudia también, y si no tiene objeción, entonces lo envía al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo aprueba otorgándole un poder al director de la Comisión Nacional de Energía para que suscriba esa concesión. Ya luego obtenida la concesión definitiva, entonces se puede ir a negociar en la Corporación Dominicana de Electricidad el contrato de compraventa de energía. El contrato de compraventa de energía es el requisito sine qua non para que un parque, una planta, pueda conseguir financiamiento internacional, porque ningún banco va a financiar un proyecto si no tiene una venta asegurada a largo plazo, que pueda garantizar el retorno de la inversión. Así que el contrato de compraventa de energía es muy valioso y es muy importante. A veces ha habido ahí en las discusiones porque es un proceso que empezó recién y no había ni modelos de contrato. Y hemos ido trabajando, yo con mis clientes y en discusiones, el BID ha ayudado muchísimo también en formar un modelo que ya sirve de base para las discusiones. Donde había que ver garantías, donde había que ver cumplimientos, donde había que ver jurisdicciones, una serie de detalles que es la parte, vamos a decir, donde los abogados quizás tenemos más que ver, que es la parte del contrato de compraventa de energía. Es todo un proceso y es muy interesante porque son una serie de actores que van interviniendo en el proceso. En primer lugar, hay lo que se llaman los desarrolladores de proyectos, que no necesariamente son los dueños finales, ni los que lo van a construir, ni los que lo van a explotar. Son personas que se dedican a la creación de los proyectos, a los estudios, a obtener todas las autorizaciones. ¿Esos son una especie de broker, Andrés? Sí, eso pueden ser una especie de broker, son los que hacen el trabajo inicial, que muchas veces las mismas corporaciones no están dispuestas a tomar esos riesgos, a gastar ese tiempo, etcétera. Prefieren que ya se lo traigan hecho el paquete, aquí está. Esa ha sido la práctica que hemos visto y que hemos entendido que también internacionalmente se utiliza. Bien, vamos a aprovechar, Andrés, para hacer una breve pausa. Y en el próximo segmento vamos a seguir con este tema, porque la verdad es que son cuestiones novedosísimas que están en el día a día y que uno no maneja. Y que yo sé que tampoco el público televidente, principalmente, tampoco. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la participación del distinguido amigo y jurista dominicano Andrés Marrancini. Bien, Andrés, hemos visto, y sobre todo como tú lo explicas de manera tan sencilla y entendible para la gente, este proceso de producción de energías renovables en República Dominicana, que por cierto, Andrés, hace un tiempo estuve por la región sur, específicamente por la zona de Pedernales, entre Oviedo y Pedernales, y vi que hay un parque eólico. Yo pienso que es el único parque eólico. Es el único ahora mismo, se llama Los Cocos, y opera, ese no fue objeto de concesiones ni nada, ese opera sin ningún tipo de concesión a través de una planta de
entregando la energía a una planta de energía que tiene cerca. Ah. Sí, ese no entra directamente al sistema. No entra directamente al sistema. No. Mira, una forma muy especial. Sí, Yo pensaba que realmente es muy único ese parque. había sido fruto de una concesión y que entraba a la red. No, ese no pasó por el proceso de concesiones. Okay. No vende a la CDE, vende directamente a esa, o sea, pasa su energía a esa planta. A una planta asociada a su propia empresa. A una planta asociada a su empresa, y esa planta sí a ya le vende a la CDE. Ah, pero mira, qué interesante. No conocía. En el área, en Baní, se está desarrollando otro parque de 30 megas, que es de un grupo español que va a entrar ya pronto en producción, o sea, en construcción, que viene financiado por el BID. Y va a ser el segundo parque, creo, de eólico. También ese otro parque eólico. Ese es otro parque eólico de 30 megas que pronto va a verse ya los molinos levantándose. ¿Tú conoces de la existencia ya, o si está en proyecto, algún tipo de producción de la solar fotovoltaica? Sí. Casualmente, clientes míos en principio, ese contrato y todo el proceso de ese parque yo lo gestioné, aunque luego pasó a otro dueño en Monte Plata. Se inició hace 2 años el proyecto, tuvo un detenimiento por razones financieras y ahora sé que se ha renovado el contrato de energía y está de nuevo. Va a seguirse construyendo. Ya de hecho hay bastantes paneles construidos en esa zona de Monte Plata. En esa zona de Monte Plata. Es un parque de 30 megas. Y esa zona de Monte Plata, porque tengo entendido que una de las zonas que tiene mayor nivel de pluviometría es la zona de Monte Plata. Sí, es muy bueno. ¿Es bueno? Sí, porque lava los paneles del polvo. Pero mira, yo pensaba que los sitios donde más... un car wash ahí. Quizás la nubosidad. Los sitios donde yo pensaba que donde había más sol, donde el sol era más fuerte, por ejemplo, como la línea noroeste, Montecristi y esa zona. Pero lo que me han dicho los expertos... Llueve poco. Sí, lo que me han dicho los expertos, que la lluvia ayuda a limpiar los paneles y mantiene su transparencia. Sin embargo, cuando se llenan de polvo, entonces reduce mucho. Exactamente. Pero mira qué interesante, porque, por ejemplo, yo sin conocer... Hay otro parque en Monte Plata, parece que el sitio es... Parece que el sitio es... Hay otro grupo español que tiene una concesión definitiva, pero que se le venció el plazo de construcción y tiene que renovar el contrato de energía con la CDE. Yo tenía una concepción equivocada. Yo pensaba que, por ejemplo, para el asunto de instalación de paneles solares, el sitio ideal, yo pensaba eran los sitios donde se producía menos lluvia y más sol. Yo hice la misma pregunta, igual, y me contestaron eso, que no, que es conveniente porque se lavan los paneles. Mira, y tiene lógica. Y tiene lógica. Pero aquí realmente el país entero puede ser apto para... El eólico es más difícil, porque el eólico tiene que estar en un sitio donde hay un nivel de brisa, de viento constante y no tampoco desorganizado, no puede ser desorganizado porque daña las aspas, tiene que ser constante y un nivel determinado. Por eso hay que hacer 1 año de prueba. Para el eólico. Para el eólico. Y no se han hecho experimentos, Andrés, ya entrando a estos niveles técnicos, a pesar que lo tuyo es un asunto eminentemente Sí, lo que pasa es que uno va de oído. Pero ya uno va de oído yendo a los clientes y a los técnicos. Y a los técnicos y va aprendiendo. Sí, porque uno se le ocurren las preguntas. No se han hecho emprendimientos en términos de lo que tiene que ver con las mareas. No, es algo muy nuevo. Pero aquí no ha venido, no conozco a nadie que tenga ese emprendimiento. Y fíjate que nosotros tenemos capacidad de eso, porque mar es lo que más tenemos. Sí. Por nuestra condición de isla. Sí. Yo creo que ahora puede ser que se acelere un poco los procesos, porque creo que aunque se ha detenido en los últimos años el proceso de la energía renovable, creo que ahora puede coger un giro, acelerarse de nuevo. A raíz de la ley
surgieron muchas solicitudes y fueron aprobadas muchas concesiones. Pero de esas, prácticamente 5 eólicas y 3 solares quedan que pueden tener posibilidad de desarrollarse. Yo creo que he sentido que hay un nuevo resurgir. Se han fijado reglas ahora claras, por fin, en cuanto a precios. La CDE ha dictado lo que ellos llamaron un protocolo donde establecen las condiciones de precio y básicas de tiempo de construcción y de una fianza si no se construye, para obligar a que el que viene a pedir una concesión realmente la haga. Creo que ahora, y he visto mucho interés de parte de organismos financieros internacionales en búsqueda de proyectos. O sea que creo que puede ser que haya un resurgimiento ahora mismo. Y sería muy bueno para nosotros, porque nosotros tenemos, se supone, de acuerdo con la ley, que para el año 2015 nosotros debiéramos tener un 10% de la plantilla eléctrica de energías renovables, y para el año 20 debiéramos tener un 25%. No tenemos ni un 1%. Sí, estamos muy atrasados. Entonces estamos realmente atrasados. Sí, porque he visto que en los Estados Unidos, perdón de Ramón, que Estados Unidos ha avanzado bastante, incluso ya se habla de Estados Unidos está por encima del 20%. Sí, no, nosotros tenemos que realmente, las autoridades tienen que hacer el esfuerzo, los empresarios también pueden organizarse para atraer inversiones y hacer proyectos mixtos dominicanos, extranjeros, porque creo que va a haber es una energía confiable en cuanto a su producción. En el tiempo el precio se mantiene porque no usa ningún tipo de combustible que pueda hacer, que pueda tener una subida. O sea, entonces hay una garantía de costo durante el tiempo. Por ejemplo, se está utilizando mucho para garantizar fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque garantiza un ingreso en el tiempo y en cuanto a valor de moneda. Han venido clientes que están financiados por fondos de pensiones internacionales, como por ejemplo de Dinamarca. Están desarrollando un parque para con esos, aportando ese dinero del fondo de pensiones y tener el retorno. El riesgo es casi cero. Sí, el único riesgo es que no le paguen. Sí. Hay un factor, hay dos factores. Uno es, vamos a decir, el mal récord que tenemos de pago, que ha ido mejorando sustancialmente, pero eso crea un poco de aprensión hacia los inversionistas y las entidades financieras que los sustentan. Otro es que en nuestro país no se otorga lo que es la garantía soberana. Si nosotros otorgáramos garantía soberana sobre los proyectos de energías renovables, podríamos llenar la cuota antes del 2020, porque las entidades financieras ya sí se arrojarían a financiar. Y eso es algo que realmente hay que evaluarlo entre lo que constituye dar una garantía soberana, pero en lo que puede ser ese gran flujo de inversión para una energía tan importante. En días recientes el mismo Papa pues se manifestó sobre la importancia de que desarrollemos la energía limpia. En la encíclica. Exacto. No, es que eso yo te diría, Andrés, que eso es fundamental. Entonces hay que volver hay que ponerle más ahínco, hay que creer más en esto. Sí. Hay una inquietud que yo tengo con relación a, porque tú señalabas que vislumbra que posiblemente esto resurja o haya un renovado interés en invertir en eso. Sí. Pero tú señalabas el año 2020 que se había fijado como tope. El que se vea interesado ahora, ¿solo le quedaría hasta el 20? No, es una meta que pone la ley. ¿Usted se refiere a los años de exención? A las exenciones. A las exenciones. Creo beneficios. Llegado el 20 termina la exención de esta ley, pero nada impide que otra ley pueda extenderla. Por eso digo, hay que ir viendo
qué medidas puede tomar las autoridades para mantener y para incrementar el incentivo. Disminuir los tranques burocráticos y las duplicidades de funciones. Sí, porque ir a la CNE, ir de nuevo a la Superintendencia de Electricidad, sí, y hacer casi la misma cosa y durar el mismo tiempo. ¿Por qué? Si podemos quizá unificarlo en uno, que lo haga uno de los dos. Pues eso lo puede hacer la misma Comisión Nacional de Energía. Sí, o sea, hay que ponerse de acuerdo, porque a veces las instituciones son celosas de sus ámbitos y de sus capacidades. Y cada cual quiere hacer su función y entonces a veces se extralimitan o tienen demasiadas funciones que no le da, no pueden cumplir con las metas de tiempo. Eso es importante que se trabaje para que el proceso de las concesiones y autorizaciones sea expedito y eso no impida que se desalienten o se desanimen las inversiones. Eso es muy importante. Entonces, a mí me preocupaba lo del tiempo, pero yo asumo también que en la medida en que haya emprendimiento que sin la necesidad de los beneficios o de las exenciones vayan orientando la inversión hacia esas áreas por las ventajas que naturalmente tiene, bueno, necesariamente sea una ley, digamos, de transición o de facilitación a que el mercado naturalmente se oriente hacia esas energías, ¿no? Bueno, mientras se mantenga un nivel de precio que pueda ser atractivo a una inversión extranjera, es decir, venir de Europa a República Dominicana, por ejemplo, o de cualquier país, Estados Unidos, hacer una inversión debe de serle más atractiva o igual de atractiva que la que hace en su propio territorio. Ahora, si venir aquí a pasar trabajo, a no tener una seguridad de pago, a no tener una garantía y sobre todo eso, a ganar menos dinero, realmente no vamos a tener a nadie que venga. Entonces no va a haber desarrollo. Tenemos que buscar un esquema que no sea perjudicial en cuanto al precio de la energía para el consumidor, pero que sea también atractivo para realizar la inversión y que el Estado no tenga que realizar esas cuantiosas inversiones. Porque el Estado lo que debe de servir es de regulador en que los inversionistas vengan y contratar con ellos un precio que resulte ser justo. Pero justo no solamente tratar de que sea un precio bajo, sino justo para que sea factible para la inversión. Y rentable para la inversión. Factible, sí, rentable. Mira, Andrés, tú hacías referencia ahorita a que hay fondos de pensiones, por ejemplo, los europeos. Es un caso. Que se han incentivado y motivado en invertir recursos en la producción de este tipo de energía, de este tipo de proyectos. Ya en República Dominicana tenemos un gran fondo de pensión. Claro. Se habla de unos 400.000 millones de pesos. Es decir, que estamos hablando de miles de millones de dólares. Claro. ¿Tú crees, ya tú has ido abordando este tema y eres uno de los pioneros en el mismo, que pudiera vislumbrarse la posibilidad de que en República Dominicana, sea por iniciativa del propio Estado o también por iniciativa privada, que los fondos de pensiones de República Dominicana una parte pudiera ponerse la mira hacia invertir a este tipo de energía? Me parece totalmente factible. ¿Por qué? Porque garantiza a futuro el valor del retorno y el valor de ese dinero. O sea, se está invirtiendo realmente en moneda fuerte porque el precio es en dólares de la energía y la energía no va a ser más cara porque el viento va a costar lo mismo y el sol va a costar lo mismo, que es cero. Eso tendrá una vida útil de 20 años a 25 en el caso fotovoltaico, algunos 15 a 20 también en el caso de los eólicos, de los aerogeneradores. Entonces, a 20 años y en un plazo de 20 años podemos garantizar un dinero con una renta fija, es muy atractivo para el caso de los fondos, que son sumas que se van a recoger dentro de un tiempo. Si lo colocamos quizá en pesos en una institución financiera, no vamos a recoger ese dinero dentro de 20 años o no va a tener el mismo valor. Entonces,
sería una manera de garantizarle el valor de la moneda al beneficiario de la pensión. Ahora mismo ahora mismo esos fondos de pensiones son, no sé en qué están invirtiendo. ¿En qué se está invirtiendo? Porque se ha hablado incluso de iniciativas, de posibles iniciativas del Estado Dominicano en la construcción de viviendas de carácter económico. Sí, he oído, pero todavía tampoco como que hay cierta reticencia por parte de los órganos reguladores de esos fondos de pensiones, pero me parece interesante que se contemple, que se debata la idea de que esos fondos de inversión puedan invertirse. Y no me viene a mí, veo que viene, lo veo porque ya hay personas que están viniendo de fondos internacionales a buscar ese tipo de negocio para garantizar fondos de pensiones. O sea que es una práctica que está haciéndose ya con la experiencia de países que ya han tenido más tiempo. Está validada ya en alguna experiencia. Sí, claro, tienen su experiencia positiva y están buscando más proyectos. En Europa los incentivos han reducido bastante. Ya no están, los precios ya no son tan buenos, ya no hay las exenciones que habían. Entonces estos mercados pues son atractivos para esos inversionistas ahora de venir aquí. Entonces debemos aprovecharlo porque necesitamos realmente que vengan y traigan dinero, vengan con la intención de realizar esos proyectos. Nosotros los necesitamos. Excelente. ¿No te parece que desde el punto de vista nuestro, de la regulación que existe, sería quizás más adecuado, sería conveniente que pudiésemos crear incentivos que pudieran prolongarse más en el tiempo que lo que ha existido hasta el momento? Porque tratándose de energía de ese tipo, lo que significa una inversión, lo poco que cuesta, digamos, a largo plazo mantenerla en relación a las demás, y lo que podría traducirse en un beneficio, digamos, al mantenimiento de un precio estable en el tiempo, quizás ameritaría que el Estado pensara en conservar beneficios para que se produzcan mayores inversiones. No sé. Estoy de acuerdo. Siempre lo que ahorita hablamos de que sea justo y de que sea atractivo. O sea, si lo puede ser atractivo con el precio o si lo puede hacer atractivo con exenciones, pues eso va a ocasionar que vengan inversiones y nos inviertan en resolvernos un problema de una manera limpia, o sea, de una manera positiva, que es la energía limpia que tanto necesitamos en nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos los recursos naturales para producirla a cero costo, gratis. Entonces, ¿por qué no incentivamos y no mantenemos una política de Estado para que eso suceda? Facilitando, atrayendo esas inversiones. Y realmente eso es lo que sería mi sugerencia. Hay que analizar si el tiempo que le queda al incentivo fiscal de la ley habría que extenderlo. Hay que analizar si se puede lograr un consentimiento de garantía soberana sobre los financiamientos que se otorguen a este tipo de proyectos. Tendríamos que evaluar ese tipo de qué estamos dando, cuál es nuestro riesgo país, si damos una garantía soberana para este tipo de proyectos. Si lo pudiéramos hacer, estoy seguro que fluirían las inversiones inmediatamente en nuestro país. Bien, Andrés, vamos a aprovechar para hacer una última pausa y en el próximo segmento vamos a abordar un tema que no podemos dejar ir a Andrés de aquí, principalmente, porque Andrés es uno de los fundadores de una institución que ha tenido un papel relevante en el sistema de justicia en República Dominicana, que es la Fundación Institucionalidad y Justicia. Volvemos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente.
Seguimos amigos principalmente hoy con la presencia del distinguido jurista dominicano, doctor Andrés Marrancini. Andrés, quedamos en el segmento anterior. Tú has tenido una participación, siempre bajo perfil, pero muy importante porque tú eres de los fundadores de una institución de la sociedad civil que ha jugado un rol determinante en todo el proceso de institucionalización y el proceso de reforma judicial que ha vivido la República Dominicana en los últimos años. Se trata de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Tú has sido de los directores de la fundación y la verdad que el rol que ha desempeñado ha sido estelar. ¿Cómo se surge la idea de la fundación, ya que tú eres de los fundadores, y más o menos cuál fue la idea y la genealogía de la misma? Pues hace 25 años a mí me dio la oportunidad la oficina Rosin Becky Heredia Bonetti, el doctor Heredia Bonetti, que en paz descanse, de presentar un trabajo sobre la situación judicial en ese momento, y el trabajo se llamaba En búsqueda de un mejoramiento judicial, donde se ponía pues la situación de los tribunales, las entradas de expedientes, la salida, lo mal que estaban, la corrupción que existía, etcétera, y ya como que llegaba un momento de buscar una solución, de hacer algo. Entonces, de ese coloquio, los abogados que me acompañaban, el doctor Heredia, se unió el doctor Wellington Ramos, formamos un grupo de abogados pro mejoramiento judicial y empezamos a reunirnos. Pero cierto día nos viene, a través del doctor Heredia, nos dice que don Alejandro Grullón quiere conversar con nosotros, y ahí pues también estuvo Milton Ray Guevara. Y entendíamos los abogados que estábamos reunidos que sin un soporte empresarial o económico era un movimiento que tendía a tener en el tiempo una limitación. Y entendimos que había que hacer una alianza entre el empresariado y los abogados. Y eso hicimos con el liderato de don Alejandro Grullón, con las ideas preclaras de Milton Ray Guevara, y con mi entusiasmo de luchar por el mejoramiento de la justicia. Don Wellington Ramos, estaba Giorgi Santoni, estaba don Manuel Vergés Chupani, que inmediatamente hicimos la reunión inicial, fuimos a su casa a buscarlo para que presidiera la Fingos. Alquilamos un localcito pequeño por ahí, por la Baltasar Brum, atrás del centro médico UCE, y así empezó la Fingos. Y pues ha sido una gran experiencia durante muchos años lograr que la institución haya alcanzado una trayectoria exitosa y que esté contribuyendo y haya contribuido al mejoramiento judicial, al mejoramiento institucional, y a poder ser un portavoz, un freno, un vigilante de la institucionalidad y del bien hacer político. Aquí tenemos uno de nuestros más brillantes colaboradores, que trabajó en nuestra institución como abogado y trabajó en el código. Sí, Ramón pasó mucho tiempo ahí colaborando con la Fingos. Fue brillante. Hemos tenido pues el Procurador General de la República, Domínguez Francisco, Brito, fue director ejecutivo, Milton Ray Guevara, Eduardo, pues una serie de... Y ahora Servio Tulio. Y Servio Tulio, claro. Que ha hecho un trabajo excelente, magistral. Sí. Cuando tú miras atrás, en el año 90 al día de hoy, obviamente hay muchos cambios significativos, pero se puede decir que esa iniciativa, esa
colaboración, abogados y empresarios, cuando mira hacia atrás ve algunos logros significativos, ¿no? Sí, yo entiendo que sí, que no es que hemos sido parte del proceso, hemos aportado en el proceso, colaboramos mucho con la modificación constitucional inicial en la que se creó el consejo, en la que se creó la escuela, donde cambió radicalmente. No fuimos los únicos, hubieron muchos actores que han intervenido y que intervienen en lo que ha sido el proceso de reforma judicial, pero siempre hemos estado dando acompañamiento, divulgando las leyes, divulgando los proyectos, apoyando las iniciativas, vigilando las inconductas. Hemos tratado de hacer un trabajo desde el ámbito, desde abogados con empresarios unidos en comunión para poder desarrollar proyectos, y hoy somos una institución, pues como tú dices, con una trayectoria ya reconocida, es una base de pensamiento también para el desarrollo de ideas, para el desarrollo de proyectos, es algo con lo que el país cuenta en un momento en que tiene indecisiones, en que tiene disyuntivas. Sí, no, hemos visto cómo la FIJMO ha sido un ente de primer orden en términos de impulsar. Y déjame decirte, aun cuando hacemos alianza, un grupo de abogados con empresarios, no somos una organización empresarial y siempre nos hemos cuidado de mantener una verticalidad en nuestros planteamientos. Nosotros no defendemos casos de empresas, ni que están en problemas, ni tampoco hacia el otro lado defender trabajadores. No, nosotros realmente estamos en la aplicación de la ley igual para todos, no entramos en casos específicos, a menos que haya que defender algo que es un abuso o que es algo, pero realmente no tenemos posiciones de grupos. No, ciertamente esa ha sido más o menos la trayectoria que uno y ha mira. Sido parte del por qué tenemos credibilidad. Así. Yo creo que ustedes han jugado un papel importantísimo, un papel que debió haber sido jugado por el Colegio de Abogados de la República Dominicana, pero que lamentablemente la politización del colegio lo desvincula prácticamente, aunque sigue mínimamente tomando algunas posiciones, pero que debido al gran proceso de proletarización, porque se ha sumergido la abogacía en República Dominicana, eso también ha hecho que el colegio en cierta medida pierda credibilidad, y que instituciones como ustedes, como la FIJMO, hayan asumido en cierta medida el papel que de una u otra manera pudo haberle correspondido. Nosotros hemos asumido, por ejemplo, mucho el reforzamiento de cursos para la actualización de abogados. Ese es un papel que normalmente lo ejercen los colegios de abogados, el BAR en Estados Unidos, los colegios de abogados en los países latinos y habla hispana. Y hemos cogido esa función de dar permanentemente orientación y sustentación a los abogados en su actualización jurídica, con leyes nuevas, con temas de importancia en el ejercicio. Y no, yo creo que realmente es relevante, hay que considerarlo así. Y obviamente es un trabajo que nunca acaba, o sea, es algo que no se termina nunca, porque siempre hay que trabajar en las leyes, siempre hay que trabajar en la institucionalidad, más en países como el nuestro, donde a veces es necesario estar vigilante y estar apoyando procesos de reforma, generación de legislación y de credibilidad, transparencia. Así. Bueno, Andrés, mira, el tiempo se nos ha ido rápidamente y estamos muy agradecidos por tu presencia aquí principalmente. Esperamos en una próxima oportunidad, porque este tema que tú manejas, que es el tema del derecho, desde el punto de vista de la energía renovable en República Dominicana, para mí es un tema que cada día adquiere más importancia en razón de que el mundo
el mundo se encamina hacia la producción de energía limpia, porque en definitiva, tarde o temprano, la energía producida con los combustibles fósiles en un momento determinado de la historia va a desaparecer, sí, y la que lo va a sustituir es la energía renovable, la que siempre está, como tú dices, costo cero en la naturaleza. De manera que en un momento determinado te llamaremos para que nos acompañe de nuevo aquí en Principalmente. Bueno, muchísimas gracias, muy agradecido.